con ustedes. Disculpen los minutos de atraso, ya que tuvimos unos pequeños inconvenientes para poder ingresar, pero gracias al Señor ya estamos con ustedes. En esta oportunidad vamos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestras escrituras en la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo, capítulo 2. Gloria a Dios. Juan, capítulo 2, es decir, primera carta del apóstol Juan. Ahí vamos a estar meditando en la palabra preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús en el verso 16. Amén, gloria a Dios. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a internarnos en la palabra preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo en esta oportunidad. Gloria a Dios. Y qué glorioso, porque el Señor nos permite este gran privilegio de poder estar meditando en su palabra preciosa. Amén. He titulado a este mensaje: El mundo pasa. El mundo pasa es el tema de este precioso mensaje. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a saber qué es Cristo para nosotros. Cristo Jesús para nosotros es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. En otras palabras, Cristo es todo para cada uno de nosotros. Fuera de Cristo, todo es vanidad, todo es fantasía. Por eso que es importante que nosotros cada día que tengamos la oportunidad de seguir viviendo sobre esta tierra, debemos de hacer un balance cuando nos llegan las dificultades, cuando nos llegan los problemas, cuando nos llegan las angustias. Es importante saber hacer un balance y no dejar a Cristo por nada de esta tierra. Hay que mantenernos firmes en el Señor, como lo dijo el apóstol. El apóstol Pablo dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Es decir, que nosotros como creyentes debemos de permanecer en esa libertad. Un día no teníamos esa libertad. Un día éramos esclavos al pecado, al mundo, a la carne, y Satanás nos gobernaba. Pero Cristo Jesús, con su poder, Él nos hizo libres. Ahora nosotros tenemos que permanecer siempre con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Dan gloria a Dios conmigo en esta oportunidad. Por eso que en esta ocasión estamos leyendo la primera de Juan, capítulo 2. Y allí el Señor Jesús nos habla y nos dice en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, está diciendo todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Él está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo. Rápidamente, el Señor nos enseña y nos inspira nuestro corazón
nuestra mente para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros despertemos. En otras palabras, ¿cómo que despertemos? Si el Señor ya nos despertó, claro que sí. El Señor ya nos despertó a la vida eterna, pero es necesario que nosotros nos demos cuenta. A veces, como por ejemplo, hay oportunidades que quizás usted humanamente está durmiendo y usted piensa que todavía está oscuro, que todavía es hora de dormir, pero de pronto se levanta y cuando se levanta usted se da cuenta que ya pues ha amanecido completamente, ya el sol está alumbrando. Entonces es necesario que nosotros nos levantemos físicamente para que gocemos el nuevo día que el Señor nos regala. De la misma manera, es importante que nosotros también nos demos cuenta de lo que dice el Señor acá. El Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, si la Escritura nos está enseñando, nos está diciendo que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo es vano, es fantasía, por tan bonito que se ve, que tan bonito que se pueda observar, sentir, todo es fantasía. Y por esa razón, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de entretenernos en esta tierra. Debemos cada día de ver, de inspirarnos, de amar al blanco perfecto. Y el blanco perfecto se llama Cristo Jesús. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza en este día. Amén. Entonces el Señor está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Amén. Entonces, ¿cuáles son los puntos que al cristiano, que al Hijo de Dios, que a la iglesia lo alejan del Señor? ¿Cuáles son los puntos? Dice la Escritura, la palabra de Dios. Ella es la palabra viva. Ella es la palabra eficaz. Amén. Dan gloria a Dios conmigo en esta mañana gloriosa. Dice el Señor en su palabra, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Son los puntos que al cristiano, que al Hijo de Dios, lo alejan de la fuente de la vida, de nuestro Señor Jesús el Cristo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los que al creyente lo han alejado. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¡Qué tremendo! Los deseos de la carne. Cuando usted y yo estamos sintiendo que la carne como que quiere ganar ventaja, como que quiere apoderarnos de nosotros, debemos de hacer morir, como dijo el apóstol Pablo por el Espíritu, haced morir lo terrenal en vosotros. Cada día usted y yo tenemos que hacer morir lo terrenal
en vosotros. Cuando el creyente obedece los deseos de la carne y, en otras palabras, hace la voluntad de la carne, el creyente o el hijo de Dios o la hija de Dios no está haciendo la voluntad de Dios. Se está entreteniendo en algo vano, en algo pasajero, en algo que se terminará, en algo que no trae nada de bueno. Por eso es importante que cuando cada uno de nosotros sintamos que este punto como que nos quiere doblegar, como que nos quiere ganar ventaja, es necesario que nosotros salgamos de ese problema, salgamos de esa trampa, en otras palabras también, salgamos de ese peligro mortal que nos hace dar la espalda a Dios cuando se le obedece de una manera tremenda. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que dice el texto sagrado. El texto sagrado está diciendo en la primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, todo lo que nosotros podamos observar, todo lo que nosotros miramos, en otras palabras, bonito, atractivo, todo eso es fantasía. Todo eso es vanidad. Todo eso es falso. Y aún dice la Escritura, y la vanagloria de la vida. ¿Qué está diciendo ahí el Señor a través del apóstol? Está diciendo que todo lo que el hombre, que el creyente pueda ver, los deseos de los ojos, algo que el creyente le cumpla, en otras palabras, a los deseos de los ojos. Le cumple. Y la vanagloria de la vida no proviene, no nace, no viene ¿de quién? Del Padre, como dice la Escritura. No proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Es decir, que no provienen de la voluntad de Dios. Algo que al creyente le perjudica. ¿Sí? Le perjudica. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay algo que nos hace daño en nuestra salud, no lo podemos consumir, debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes a no consumirlo. Pero si nosotros no somos obedientes, lo seguimos consumiendo, seguimos comiendo de aquello que nos hace un daño, que nos arruina a nuestra salud, no debemos de seguirlo consumiendo. Entonces, también, esto que nos enseña el Señor acá, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen, ¿de dónde? Del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Y si el Señor a mí me está enseñando a través de su palabra que no lo debo de hacer, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? Escribo una palabra preciosa. Escribo, y la escribo con letras mayúsculas. Tenemos y debemos de ser, ¿qué? Obedientes.
Diga conmigo, con mano levantada. Usted que está detrás de esta pantalla. Y usted que se encontrará en el transcurso del día, de la noche, de mañana, en cualquier momento, con este mensaje. Diga conmigo, debo de ser obediente como hijo de Dios. Si nosotros somos obedientes, no nos vamos a dañar espiritualmente. No vamos a tener problemas para con Dios. Estaremos en paz para con Dios y amigos para con Dios. ¿Quiere usted ser amigo cada día para con Dios? Dígame un amén. Por eso que el Señor, utilizando a Santiago, dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo se hace, ¿qué? Enemigo de Dios. Y nosotros queremos ser amigos cada día de nuestro Señor Jesús el Cristo. Dan gloria a Dios conmigo en esta mañana gloriosa. Una mañana bendecida, una mañana llena de grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Amén, aleluya. Entonces, por eso que el Señor dice, acá en su palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar tan agradecidos para con Dios por la vida que Él nos ha dado, cosa que es diferente. Pero es otra cosa que nosotros nos sintamos como que nunca vamos a morir, que nosotros nos sintamos los únicos sobre esta tierra. Allí está la vanagloria de la vida. Allí está el grave problema. Y la vida físicamente es un momento nada más. En cualquier momento puede llegar el día en que el Señor nos llama a su presencia y hasta ahí llegó la existencia sobre esta tierra. Amén. Dan gloria a Dios conmigo en esta oportunidad. Entonces, es importante que nosotros veamos y aprendamos lo que el Señor nos enseña en su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Veamos lo que dice el verso siguiente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dan gloria a Dios. Se gozan en esta mañana. Dice Dios. El Señor está diciendo a través de su siervo. El mundo pasa. Por eso el tema, el mundo pasa. El mundo pasa. Y sus deseos. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero luego está diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? Permanece para siempre. Por eso le decía hace unos minutos atrás, la obediencia es importante. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, nosotros nos estamos personalmente, oiga bien, nosotros nos estamos haciendo un daño severo personalmente. Está diciendo el Señor en su palabra aquí,
el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, ahí entra usted, amén, gloria a Dios, allí entro yo, allí entramos todos los que le hemos entregado la vida a Cristo. Amén. ¿Se goza conmigo en esta mañana? ¿Le ha entregado la vida a usted a Cristo? Diga, amén. Gloria a Dios. Así diga, amén. Entonces, dice aquí el Señor, el mundo pasa y sus deseos. Todo es falso fuera de Cristo. Son trampas falsas, en otras palabras. Le voy a poner un ejemplo. Usted, que yo no sé le voy a poner un ejemplo material. Yo no sé cómo le llama usted, pero nosotros aquí en Guatemala llamamos cuando uno va por un camino y uno tiene que entrar en una carretera y allí hay no una puerta, sino que hay unos palitos, así como a distancia de 1 metro, unos 5 o 6 palos con alambre de ese alambre que tiene ganchos, pero a ese uno lo tiene que mover y colocarlo, una cosa arriba para trabar y otra cosa abajo. A eso nosotros le llamamos talanquera. En El Salvador lo llaman falso. Un día yo estaba en El Salvador, en la hermana República del Salvador, y me dice la persona que iba manejando el vehículo, por favor hermano, bájese y abre el falso. Y yo dije, ¿el falso? ¿Cuál falso, hermano? Este que está ahí. Amén. Eso nosotros lo llamamos talanquera. Pero tiene relación porque nada más está allí momentáneamente falso. Yo no sé cómo lo llaman en Honduras. Yo no sé cómo lo llaman en México. A eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, así es el mundo. Es falso. No es nada, no hay nada de bueno allí. Así es los deseos de la carne. Así son los deseos de los ojos. Todo eso es falso. ¿Y por qué? Porque ella misma está diciendo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Porque no proviene del Padre. Porque todo lo que proviene del Padre, ese sí es verdadero. Eso sí es seguro. Pero todo lo que no nace del Padre, lo que no viene de nuestro Dios, todo eso es falso, porque la misma Escritura está diciendo, porque provienen del mundo. Y luego está diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, amén, aleluya, permanece para siempre. Yo sé que hay problemas, se lucha, se batalla, pero estamos seguros en Cristo, amén, gloria a Dios. Estamos seguros en Cristo Jesús, porque la palabra a mí me está diciendo y a usted también, el mundo pasa, se terminará, y sus deseos, o sea que no hay nada seguro allí. Pero el que hace, ¿qué? La voluntad de Dios. Leámoslo otra vez. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no esté en nuestro corazón enredado en las cosas del mundo, en las cosas que nos alejan de Él mismo. Él quiere que le sigamos amando a Él. Amén, la gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pero el que hace
la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Permanece solo el año 2021, solo 5 años, solo 10 años. No. ¿Qué dice la Escritura? Permanece, diga conmigo, para siempre. Amén. Y si tiene grandes beneficios de hacer la voluntad de Dios, esforcémonos, mis amados hermanos. Esforcémonos. Tan bonito se puede ver el mundo. Tan excelente se puede ver. Pero usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice la Escritura? Permanece para siempre. Aleluya. Entonces sí vale la pena hacer la voluntad de Dios. ¿Cree usted que vale la pena, que tiene gran beneficio hacer la voluntad de Dios? Dígame un amén. Diga un gloria a Dios. Vale la pena hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Por eso que en el verso anterior, en el verso número 15, ahí mismo el Señor está diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice Dios? Porque dice la Escritura: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el verso número 15 está diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. ¿Cómo se va a descubrir que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Cuando nosotros mismos no estamos amando al mundo. Por eso el Señor claritamente está diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que nos llega a nuestras manos, eso es una bendición de parte de Dios. Pero que nuestro corazón no se debe inclinar a la materia, que nuestro corazón debe de estar inclinado, anclado al dador de todas las cosas. Y el dador de todas las cosas se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Dios. Él es el que nos da la vida. Si ya estamos con vida en esta mañana, si ya hemos amanecido y ya pues estamos observando los rayos solares del sol, gracias a nuestro Dios. Todo lo que Él nos da, eso es una bendición. Pero el Señor no quiere que pongamos nuestro corazón, nuestro amor total en las cosas que hay en el mundo, sino en el que provee. Y el que provee se llama Cristo Jesús, nuestro Dios. Y así es como se va a cumplir lo que dice acá: el mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigamos esforzándonos. Siga esforzándose, mi hermano, amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que cuesta, pero todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece y que nos da esa oportunidad de estar con vida en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Démosle gracias al Señor en esta mañana para la honra y la gloria de su nombre. Señor amado, te damos gracias. Primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concediste de exponer tu santa y bendita palabra. Señor, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Señor, gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos, por fortalecernos qué hacer y qué no hacer mientras vivamos en esta tierra. Tu palabra nos enseña que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de ti, sino que del mundo. Pero el que hace la voluntad de ti permanece para siempre. Te ruego, Señor, por todo tu pueblo, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir escalando y que lleguemos a la meta final. Declaro, Señor, una victoria en cada vida, Señor, en donde quiera que estén mis hermanos, ahí en Los Ángeles, California. Te ruego sobre de ellos, Señor, quienes ya en un momento saldrán, Señor, a sus trabajos respectivos. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, y declaro una bendición espiritual y material sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.